a Spanish story for beginners. Select your subtitles at Settings. En el médico. Este es Lars. Vive en Barcelona. Lars no se siente bien. Tiene fiebre y se siente mareado. Hoy se cae por las escaleras. Le duele la pierna, la cabeza. Su madre dice, tenemos que llamar al centro de salud. Lars llama al centro de salud. Una asistente contesta el teléfono. La asistente pregunta, ¿qué te pasa? Lars dice, tengo fiebre y me he caído. La asistente dice, puedes venir a las 10. Lars dice, vale, gracias. En la sala de espera Lars dice, buenos días. Las personas dicen, buenos días. El médico llega y dice, ¿qué te pasa? Lars dice, tengo fiebre y me he caído por las escaleras. El médico pregunta, ¿te duele algo? Lars dice, sí, me duele la cabeza y el tobillo. El médico pregunta, ¿has tomado paracetamol? Lars dice, sí, esta mañana. El médico dice, acuéstate en la camilla. El médico toca la pierna y el tobillo. Lars dice, ay, ¿duele? El médico dice, tienes el tobillo hinchado. El médico dice, descansa y pon hielo. Lars dice, vale, lo haré. El médico dice, quédate en casa unos días. Toma paracetamol si tienes dolor. Lars dice, gracias, doctor. Lars vuelve a casa despacio. En casa, su madre le trae una manta y té. Lars descansa mucho y duerme bien. Cada día se siente un poco mejor. Después de una semana, Lars camina sin dolor. Lars está contento y se siente bien otra vez. Bien hecho. Now, some important words. El médico. El paciente. La asistente. El centro de salud. La cita. El teléfono. La sala de espera. La fiebre. Mere du. El dolor. La cabeza. La pierna.
El tobillo. La Camilla. El hielo. La manta. El té. Descanser. Dormir. Sentirse mejor. Dolor. Hinchado. El cuerpo. Caerse. Tomar. Tomar. Paracetamol. El día. La semana. Otra vez. Bien hecho. Now, let's repeat the story in Spanish only. En el médico. Este es Lars. Vive en Barcelona. Lars no se siente bien. Tiene fiebre y se siente mareado. Hoy se cae por las escaleras. Le duele la pierna, la cabeza. Su madre dice, tenemos que llamar al centro de salud. Lars llama al centro de salud. Una asistente contesta el teléfono. La asistente pregunta, ¿qué te pasa? Lars dice, tengo fiebre y me he caído. La asistente dice, puedes venir a las 10. Lars dice, vale, gracias. En la sala de espera Lars dice, buenos días. Las personas dicen, buenos días. El médico llega y dice, ¿qué te pasa? Lars dice, tengo fiebre y me he caído por las escaleras. El médico pregunta, ¿te duele algo? Lars dice, sí, me duele la cabeza y el tobillo. El médico pregunta, ¿has tomado paracetamol? Lars dice, sí, esta mañana. El médico dice, acuéstate en la camilla. El médico toca la pierna y el tobillo. Lars dice, ay, ¿duele? El médico dice, tienes el tobillo hinchado. El médico dice, descansa y pon hielo. Lars dice, vale, lo haré. El médico dice, quédate en casa unos días. Toma paracetamol si tienes dolor. Lars dice, gracias, doctor. Lars vuelve a casa despacio. En casa, su madre le trae una manta y té. Lars descansa mucho y duerme bien. Cada día se siente un poco mejor.
Después de una semana, Lars camina sin dolor. Lars está contento y se siente bien otra vez. As we wrap up this exciting learning session, a big thank you for joining us at Lingua Stories. If you enjoyed this content and want to learn Spanish, feel free to subscribe and turn on the notifications to stay tuned for all our fascinating language adventures. Until the next lesson. Gracias y hasta la próxima vez.